Hola a todos, hoy tenemos clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar en la lección número 3, que nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo satisfacían sus necesidades griegos y romanos? ¿Cómo satisfacían sus necesidades griegos y romanos? Así que bien concentrados y a trabajar. Iniciamos en la página número 96 del libro de Historia. Veamos los objetivos. ¿Qué aprenderé? Cómo satisfacían sus necesidades los griegos y los romanos y establecer similitudes y diferencias entre distintos modos de vida. ¿Para qué lo aprenderé? Para valorar la vida en sociedad y la diversidad de modos de vida. Me preparo para aprender. Considerando tus metas y estrategias para la unidad, reflexiona. Y aquí es donde ustedes, ¿cierto?, se responden estas preguntas. ¿Cómo me siento al iniciar la lección? ¿Qué me interesaría aprender? ¿Cuál es la meta que quiero lograr? ¿Cuáles son mis fortalezas y dificultades para enfrentar la lección? Y ahí tienen un espacio, ¿cierto?, donde pueden registrar sus motivaciones y metas. Y al final de la lección, ustedes vuelven y verifican si cumplieron o no lo que aquí registraron, ¿ya? Lo que sé. Bueno, aquí plantea un trabajo en pareja que no lo podemos realizar, ¿cierto? Lo van a realizar ustedes en forma individual, ¿cierto? Con ayuda de los papitos en casa, abuelitos, tíos, hermanos mayores. Ustedes van desarrollando, ¿cierto?, estas actividades. Y también es importante, mis pequeños, que empleen medios para investigar, se acostumbren a buscar en fuentes confiables en Internet, en los libros de historia, ¿cierto? Esto les va a ayudar mucho a su autoaprendizaje, ¿ya? Dice, número 1. Anoten en la columna A 4 necesidades que tengan diariamente y anoten en la columna B la forma en que satisfacen esas necesidades, ¿ya? Pero, ¿qué son las necesidades? ¿Se han planteado esa pregunta? ¿Qué es una necesidad? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes cuando escuchan la palabra necesidad? ¿Qué sienten? Bien, les voy a recordar una cosa importante. La necesidad es aquello que se considera fundamental para vivir en un estado de satisfacción pleno, ¿ya? Si nosotros pensamos en una necesidad fundamental que tenemos nosotros todos los días, que ustedes y yo, todos los seres humanos necesitamos todos los días, ¿qué cosa? Alimentarnos, ¿sí o no? Ustedes necesitan alimentación. Nosotros necesitamos alimentarnos diariamente. Necesitamos comunicarnos. Necesitamos vestirnos. Necesitamos también, ¿cierto?, educarnos, porque esto es importante, ¿cierto? El ser humano tiene la necesidad de educarse. Entonces, recuerden, la necesidad es aquello que se considera fundamental para vivir en un estado de satisfacción pleno, ¿ya? Es todo lo que necesitamos para vivir bien, como se dice, ¿cierto? Para vivir felices, tranquilos, ¿ya? Así que aquí en la columna A, ustedes van a escribir las necesidades, ¿ya? Y aquí, ¿cómo las satisfacemos? ¿Ya? ¿Cómo satisfacemos esas necesidades que escribimos en la columna A? ¿Ya? Solitos ahí, reflexionen, piensen muy bien lo que van a escribir, ¿cierto? Y van a responder ahí. Luego dice, número 2, considerando el listado anterior, esto que hicieron aquí, ¿los griegos y romanos habrán tenido las mismas necesidades de ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, pequeñitos. ¿Habrán tenido las mismas necesidades o sería distinto? ¿No necesitarían comer, por ejemplo? ¿O educarse? ¿O ir de un lugar a otro para conectarse? ¿O convivir? Piensen bien y ahí fundamenten su respuesta. Luego, en la página 97 dice, señalen qué necesidad se satisface en cada imagen. Y luego, ¿qué necesidades similares a las de los griegos
y romanos tienen ustedes, ¿ya? De las que vamos a ver aquí, ¿ya? Veamos las imágenes. La primera, niños griegos en el colegio. Ustedes tienen que escribir, ¿cierto? En el libro está el espacio para que ustedes señalen qué necesidades satisfacen en esta imagen. ¿Qué necesidades están satisfaciendo en esta imagen? La necesidad de educarse, ¿cierto? De conocer, de aprender. ¿Y qué necesidades similares a los griegos y romanos tienen ustedes? ¿Tienen esta necesidad de conocer, aprender cosas nuevas? Yo creo que sí, ¿cierto? Veamos. Agricultor romano trabajando. ¿Qué necesidad satisface este agricultor romano? Por un lado, ¿cierto? Está llevando un sustento a su familia porque debe ser pagado. Y por otro lado, está produciendo alimentos, que también son una necesidad importante, ¿cierto? Así que piensen bien cuando vayan respondiendo debajo, ¿cierto? Aquí tienen un espacio ustedes debajo en el libro y señalen qué necesidades satisfacen en cada imagen y qué necesidades similares a estas tienen ustedes ahora, ¿cierto? Incluso muchos de sus papás o conocidos de ustedes trabajan todavía durante todo el año en el tema, ¿cierto?, de las manzanas y cosechando distintos productos, arándanos, espárragos. Entonces, ¿serán parecidas a lo que hacían los griegos y romanos? Buen punto, ¿cierto? Luego, también encontramos, nos plantea lo mismo, ¿cierto? Porque es parte de la misma actividad, comerciante griego, ¿cierto? Intercambiando aceite de oliva en un puerto. ¿Se hace esto todavía? ¿Se comercia así? ¿Se intercambian cosas? ¿Se venden cosas? ¿Se viaja o se encargan cosas a otros lados? Romanos construyendo caminos. Mira, yo siento que esto es muy similar a lo que hoy en día nosotros necesitamos y lo que se hace, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Y estamos hablando de civilizaciones muy, muy antiguas. Así que es importante que ustedes eh, lo tengan en consideración. Pero también tienen que tener en consideración, si tuvieran que vivir solos, apartados del resto de las personas, ¿cómo podrían satisfacer estas necesidades que estamos viendo aquí? ¿Es más fácil o más difícil lograrlo? ¿Y por qué creen ustedes también? Si estando ahí con más personas es más fácil, por ejemplo, construir un camino que solos, ¿verdad? Es más fácil viajar de un lado a otro, es más fácil producir alimentos, ¿cierto? La vida en sociedad es muy importante, mis pequeñitos. Continuemos. Luego, en la página 98 nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se vestían y alimentaban griegos y romanos? ¿Ya? Dice, ¿por qué necesitas comer durante el día? ¿Qué comes normalmente? Todos los seres humanos tienen necesidades básicas como alimentarse o vestirse, lo que les conversaba yo al inicio. Griegos y romanos también las tuvieron. ¿Qué similitudes y diferencias tienen su alimentación y su vestimenta con la tuya? Veamos. Griegos y romanos consumían, entre otros alimentos, aceitunas, cebollas, ¿cierto? Queso de cabra o de oveja, carne, pescado y mariscos, pan, ¿cierto? Pan, frutos secos, em, o frutos también frescos, como las manzanas, ¿cierto? Las uvas, higos, que las tenemos aquí, no se alcanzan a ver bien, ¿cierto? Almendras que están acá, melones, pan y cereales como trigo, avena y cebada. Si ustedes piensan, ¿cierto? Tiene mucha similitud con lo que hoy nosotros comemos. Pensando en esta civilización tan antigua, realmente nosotros tenemos los mismos productos, nos seguimos alimentando hasta el día de hoy de estos mismos productos, ¿cierto? Uno de los privilegios de alimentación romana es que tienen gran diversidad de alimentos y productos. Esto hace que su dieta y cocina sea mucho más compleja y elaborada
que la de otros pueblos de su época, ¿cierto? Que tienen esta riqueza natural. Pertenece esta civilización a la cocina de la trilogía. ¿Cuál es la trilogía? ¿A qué se refería? A los que consumían cereales, aceite y vino. Los romanos tenían productos de temporada y por tanto una cocina estacional. Al mismo tiempo fueron uno de los más grandes introductores de productos de una zona a otra de su imperio. Recuerden que ellos viajaban mucho, conquistaron muchos espacios, por lo tanto llevaban y traían productos nuevos, ¿cierto? Y mejoraban con eso mucho más su alimentación. Dice, en cuanto a la vestimenta, los hombres griegos llevaban una túnica que podía ser larga o corta. Esta se sujetaba de uno de los dos hombros con un nudo o un alfiler metálico. Además, solían usar un cinturón de cuero y una manta corta y gruesa a un manto de lana sobre sus hombros. Las mujeres usaban un vestido de lana que afirmaban con alfileres de metal y también sobre sus hombros llevaban un manto. ¿Se fijan? Así vestían los griegos en esa época, ¿ya? Los hombres romanos llevaban una túnica corta sobre la cual se ponían distintos elementos que dependían de su situación social. Las mujeres llevaban una túnica interior sobre la cual llevaban un vestido sujeto por un cinturón y unos broches. Para salir de la casa se envolvían en la paya, un manto, ¿cierto? Que era parecido a esto, ¿cierto? Un manto que podían taparla desde la cabeza, pero con el rostro cubierto, ¿ya? Esa era la forma de vestir de los romanos y esta la de los griegos. Era bastante parecida, tenían algunos matices de diferencia. Pues bien, esto aparece en la página 99. Y ahí decía, realizan una actividad en grupo que no la podemos desarrollar, porque obviamente no existe la posibilidad de que puedan trabajar ustedes en grupo con sus compañeros, pero sí les invito a que piensen en los alimentos que consumen y cómo se visten en la actualidad. 2, dice, en un papelógrafo decía escribir los elementos que tienen en común y las vestimentas, ¿cierto? Que eran muy similares, pero no lo podemos hacer porque es un trabajo que se podía hacer en clases. 3, en otro papelógrafo escriban qué han cambiado a lo largo de los años. Tampoco lo hacemos. Luego, intercambie los papelógrafos con otros grupos e incorpore las ideas que consideren necesarias. 5, una vez finalizada la actividad, comenten con el curso qué elementos de continuidad y qué elementos de cambio identificaron. Lamentablemente, yo los invito a reflexionar respecto de esto, pero no podemos hacer, ¿cierto?, ni papelógrafos ni trabajos grupales por ahora, ¿ya? Pero sí piensen igual en las diferencias y las similitudes que existen con estas culturas tan antiguas con lo que ustedes viven hoy en día. Y ahora, mis pequeños, viene la parte entretenida. Viene el momento, ¿cierto?, de realizar nuestra pausa activa. Así que de pie y a moverte con este ritmo. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 Qué importante es hacer esa pausa activa, ¿cierto? Ahora estamos trabajando ya en la página 100 del libro. Dice, ¿cómo se transportaban y comunicaban griegos y romanos? Primero, ¿qué medios de transporte utilizan diariamente? 2, ¿cómo piensan que se habrán trasladado griegos y romanos en el pasado?
Dice, al igual que nosotros, los griegos y los romanos necesitaban medios de transporte para realizar actividades cotidianas, comerciales e incluso para la guerra. La mayoría de las ciudades griegas se ubicaban cerca de las costas, por lo que su principal medio de transporte fueron los barcos. Estos podían ser mercantes que transportaban personas y mercaderías o de guerra. También tenían caminos de tierra por los que circulaban carretas, pero fueron escasamente desarrollados debido al relieve montañoso, mis pequeños. Ahí están, ¿cierto?, representados los medios de transporte griegos, ¿ya? Tenemos los barcos, tenemos aquí, ¿cierto?, la especie de carretas que tenían, y principalmente los barcos eran un medio de transporte muy usado por ellos porque por la geografía no podían circular de un lugar a otro, ¿cierto?, con mucha facilidad. Yo les voy a adjuntar igual a esto un video donde ustedes podrán ver cómo funcionaban especialmente estos barcos con galera, ¿ya? Luego dice, en Roma el medio más usado por el grupo social privilegiado era la litera, ¿ya? Una especie de cama que era transportada por esclavos. Aquí les adjunté una imagen, mis pequeños. Así se transportaban, ¿cierto?, las personas que más dinero tenían en esa época en Roma, con estas literas que eran, ¿cierto?, llevadas por personas, por esclavos generalmente. Y ahí van muy cómodamente, ¿cierto?, viajando de un lado a otro. El problema era para los que lo llevaban, ¿cierto? Fuera de las ciudades predominaban los vehículos de tracción animal, como los carros, como los carros para trasladar personas, cargas de trigo o para combatir. Este, por ejemplo, es un carro de combate. Los carros para trasladar personas eran un poco diferentes, eran como unas banquitas, ¿cierto? Y llevaban 2 o 3 personas arriba. Y los para transportar alimentos eran un poco más extensos hacia atrás para llevar la carga, ¿ya? Pero eran tirados por caballos. En el mar, al igual que los griegos, los romanos tenían barcos mercantes y militares. Para mantener comunicado su territorio, los romanos crearon las calzadas, mis pequeños. Estas calzadas que ven aquí, que están hechas de piedra. Estas calzadas fueron una gran red de caminos utilizados por el ejército, por los comerciantes y también fue un importante medio para la difusión de la cultura romana. Ellos arreglaban estos caminos con estas calzadas, ¿cierto? Y comunicaban sus ciudades, ¿cierto?, de un lugar a otro. Una de las más grandes es una que comunicaba a Roma con uno de los puertos principales que estaban en la costa. Y por eso hay un dicho popular que dice, todos los caminos llevan a Roma, por este tipo de antiguos caminos o calzadas que ellos crearon. Que hasta el día de hoy, si ustedes se acuerdan, se parece mucho a una de nuestras calles que aquí tenemos en Los Sauces. Red de caminos y rutas comerciales del territorio romano. Estamos en la página 101. Y ahí encontramos, mira la tremenda las redes de las rutas comerciales y todo. Aquí tenemos las rutas comerciales, están demarcadas con azul y los principales caminos que ellos crearon están demarcados de color rojo. Pero fíjense todo lo que abarcó el pueblo romano. Después dice abajo de este mapa, realiza las actividades en tu cuaderno. Número 1. Investiga sobre los medios de transporte griegos y romanos y establece 2 similitudes y 2 diferencias entre ellos. ¿Ya? Eso es para el cuaderno, mis pequeños. Deben investigar. 2. ¿Cuál piensas que es la principal diferencia entre los medios de transporte antiguos, griegos y romanos, y los del presente? ¿Cuál es la principal diferencia que tienen los medios de transporte que ellos empleaban, este pueblo tan antiguo, estos pueblos romanos y griegos, digamos, con los que nosotros empleamos hoy en día? También debes fundamentar
ajustar. Si alcanza el espacio ahí mismo en el libro, hágalo en el libro, ¿ya? Ambas preguntas puede que te alcancen a dar el espacio para escribir tu respuesta. Luego nos plantea la pregunta, ¿qué oficios y labores realizaban griegos y romanos en la página 102? Ahí te planteaban un juego de mímicas para hacer con el curso que no podemos hacer. Dice, al igual que hoy, las personas del pasado tenían diversos oficios que les permitían subsistir y mantener a sus familias. Era importante trabajar, ¿cierto?, para poder mantener a cada una de sus familias. Necesitaban ingresos. Además de médicos, herreros, políticos, soldados y campesinos, en Grecia y Roma habían arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados la mayoría de las veces por hombres, como todo en la antigüedad. Las mujeres, además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a sus hijos e hijas, participaban en ciertas labores agrícolas y en el comercio. Tejían y confeccionaban las vestimentas. Ahí podemos ver, ¿cierto? Una mujer romana con telar, ¿cierto? Haciendo mantas, un soldado romano con todo su atavío, una filósofa griega, mira, una estudiosa, y también un médico griego. La única esfera de la vida pública en la que las mujeres podían aspirar a desempeñar un papel que era en la religiosa, ¿ya? Y un buen número de las que conocemos hoy es exclusivamente porque han aparecido sus nombres documentados como sacerdotisas de algún culto de la época, chiquitos, ¿ya? Sin embargo, tanto en Grecia como en Roma, las mujeres estaban excluidas en virtud de su sexo, por el hecho de ser mujer, ¿cierto?, de las otras actividades cívicas importantes, militares, políticas o legales. Nadie habría defendido su derecho al voto con más interés que el de los esclavos a ser libres, ¿ya? Así que, de hecho, el estatus político de ellas y social era muy bajo por el hecho de ser mujer. Y llegamos a la página 103, ya terminando esta lección número 3, al concluyo y reflexiono. Y dice así, en grupos, pero nosotros sabemos que debemos hacerlo en forma individual en casa, ¿ya? Porque no lo podemos hacer en grupo. Imaginen que viajan a la antigua Grecia. Llegan a una zona costera, ¿cierto? A orilla de mar, con un clima templado, con diversidad de recursos naturales y con un relieve montañoso que dificulta la comunicación hacia el interior del continente. Al llegar se dan cuenta de que el lugar no está habitado y por lo tanto deben pensar en cómo satisfacer sus necesidades de vivienda, alimentación, vestuario, protección y salud. 2. Cada uno de los siguientes, cada uno en el siguiente espacio explique cómo organizaría al grupo para lograr satisfacer las necesidades mencionadas, ¿cierto? Aquí en este punto. Necesidad de vivienda, alimentación, vestuario, protección y salud. ¿Cómo organizarían ustedes, ¿cierto?, al grupo para que logren satisfacer estas necesidades? Aquí lo van a mencionar, ¿ya? Número 3. Tendrían que compartir sus respuestas. Esto no lo podemos hacer. Lo descartamos, ¿cierto? Esto del papelógrafo, 4 también lo descartamos. Ahora dice, comenten. ¿Podrían satisfacer todas las necesidades de manera individual y por qué? O sea, ustedes solos en un lugar podrían satisfacer todas esas necesidades. ¿Cómo es más fácil, pequeños? ¿Cuándo se hace más fácil, cierto, satisfacer las necesidades? ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? Si tuvieran que vivir solos, apartados del resto de las personas, ¿cómo podrían satisfacer sus necesidades? ¿Sería más fácil o más difícil lograrlo y por qué? Esto es lo que está preguntando aquí.
¿Podrían satisfacer todas las necesidades de manera individual, así solitos, sin ayuda de nadie, sin vivir en comunidad? ¿Y por qué? Den sus razones. Quizás ustedes creen que sí, pero tienen que darme una razón, un por qué. 6. ¿Por qué es importante la vida en comunidad? ¿Por qué es importante vivir con otros, asociarse con otros, estar cerca de otros, trabajar con otros? ¿Por qué es importante esta vida en comunidad? Y ahí, mis pequeñitos, respondiendo ya este concluyo y reflexiono, terminamos por hoy. Y ahora llegó tu momento de descansar. Gracias por poner atención y recuerda, realiza inmediatamente todas las actividades de esta lección. Un abrazo y un beso. Nos vemos en la siguiente clase.